Libro del profeta Nahum, capítulo 3, hermano. Vamos a leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El estudio lo vamos a estar analizando con la ayuda del Señor del verso 1 hasta el 19, pero ahorita vamos a leer el 1, y luego el 5, y de ahí nos pasamos del 11 al 19. Con la ayuda de Dios, durante el transcurso de estos 40-50 minutos, entonces vamos a mirar todos los versículos. Libro del profeta Nahum, capítulo 3. Es importante, hermano, las enseñanzas que hemos estado teniendo, ya que casi puedo asegurar, yo no vivo con usted, pero a veces cuando agarramos la Biblia, estos son de los libros que menos leemos, ¿verdad? Como hace 8 días leímos el libro del profeta Miqueas, también son libros que casi no se leen, y a veces cuando los leemos no entendemos el contexto histórico de lo que estaba pasando, y pues a veces no comprendemos mucho. Nahum capítulo 3, verso 1, ¿estamos ahí? Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Verso 1 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Verso 5, hermano: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Verso 11: tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Hasta ahí, hermano. Vamos a orar, por favor, y vamos a pedir a Dios nuestro Padre nos guíe, hermano. Vamos a poner atención a lo que esta porción de la Biblia, hermano, nos habla. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te quiero agradecer, Dios mío, en este día martes, por darnos la vida, por el aire que respiramos, la salud que tenemos, el vigor y las fuerzas que tú nos das, Señor eterno, por el perdón de nuestros pecados, Señor, que eran muchos, eran, Señor, tinieblas, éramos tinieblas antes de conocerte, estábamos perdidos, estábamos lejos de ti, pero gracias, Cristo Jesús, que como el buen pastor dejaste las 99 para ir en busca de nuestra alma que estaba perdida y confundida, Señor, y ahora nos has congregado aquí, a mí, a mis hermanos y a mis hermanas. Ahora, Padre, queremos aprender de tu palabra, lo que tú le revelaste a tu siervo, el profeta Nahum, que podamos aprender a percibirnos, y lo más que podamos, Señor, de este pasaje, esta porción que acabamos de leer, podamos aprender, podamos atesorar en nuestro corazón, Señor, para bien. Te pido, Padre bendito, que bendiga, Señor, mi vida y la vida de los que estamos aquí, Señor. Te pido, Padre, que tu iglesia seamos edificados con el mensaje de tu palabra, Señor, que penetre en lo profundo de nuestro corazón, que haga un cambio en nuestra forma de ver la vida, de verte a ti, de ver el pecado, Señor, que haya un cambio en nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, Señor.
para mejor, para bien, para agradarte a ti, Señor, porque cuando suene esa trompeta queremos irnos contigo. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Tome su asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a estudiar un poquito, hermano, este capítulo 3 del libro del profeta Nahum. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermano, que todo lo que quedó escrito para ejemplo de nosotros. Amén. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Amén. Los malos ejemplos, algo que me gusta de la Biblia, ¿sabes qué es? Como si tú te fijas, a veces, no siempre, a veces en las historias de las naciones, a veces tratan de poner a los personajes más sobresalientes, a los personajes más destacados, y a veces para no manchar, por así decirlo, la historia de cierta nación, a veces omiten o ocultan los fracasos, ¿verdad? De ciertas personas, de ciertos héroes nacionales o de la nación. Pero algo que vemos en la Biblia, hermano, que Dios, así como nos dejó los buenos ejemplos de aquellos hombres y mujeres que le sirvieron, Dios no omitió o no trató de ocultar sus fallas, hermano. Dios no trató de ocultar los errores de varias naciones, incluyendo a la nación de Israel. Dios no trató de ocultar, hermano, sus fallas, tampoco de hombres como el rey David, como el profeta Elías. Él no trató de hacerlo, hermano. Él permitió que quedaran escrito aquí para que nos quedara ejemplo para nosotros, hermano. De la Biblia tenemos dos maneras de aprender. Una, los ejemplos malos. Como te vuelvo a repetir, la Biblia dice quedaron escritos para ejemplo de nosotros. Entonces, esos ejemplos malos quedaron, hermano, como una advertencia para ti y para mí. O sea, para que al ver lo que le pasó a cierta persona, a cierto pueblo, a cierta nación, a cierto hombre, a cierta mujer, es como una advertencia, como diciendo, mira, si tú llegas a hacer lo mismo que él hizo o que ella hizo, estas van a ser las consecuencias. Como diciéndonos, las consecuencias que él sufrió, que ella sufrió, si tú haces lo mismo, te va a pasar lo mismo a ti, ¿verdad? Y por otro lado también están los buenos ejemplos, ¿verdad? Los buenos ejemplos de hombres consagrados, hombres temerosos de Dios, como Daniel, como José, como Moisés, como Elías, Eliseo, David, todos ellos, hermanos, Jeremías, Ezequiel. Están esos buenos ejemplos que son para alentarnos, para dejarnos saber que eran de carne y hueso como tú y yo, y que si se quiere, bien podemos guardarlos para el Señor, hermano. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar este ejemplo. El título del mensaje es Juicio por Nahum, 100 años después del perdón en Jonás. Ese es el título del mensaje, Juicio por Nahum, 100 años después del perdón en Jonás. Si tú lees el libro del profeta Nahum, tú te vas a dar cuenta que ese libro se trata del juicio y de la destrucción del pueblo de Nínive. Un pueblo que 100 años, por eso dice ahí en el título, 100 años después del perdón en Jonás. O sea, cuando Jonás fue a predicarles, hermano. Entonces, esto que vamos a leer aquí en Nahum aconteció aproximadamente 100 años después que el profeta Jonás fue y les predicó, hermano. Incluso tuvimos ese estudio aquí también, ¿se recuerdan? Que no quería ir. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando Jonás fue, después de que se lo comió aquel gran pez, ya arrepentido, y dice que solamente iba y decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Me llama la atención cuando Jesús cita a Jonás y reprende al pueblo y les dice, hermano, que los ninivitas se levantarán contra esa generación en el día del juicio, les dice Jesús. Y les dice, porque los de Nínive creyeron al mensaje de Jonás. Y dice Jesús, hablando de sí mismo, dice, y he aquí alguien mayor que Jonás. Me llama mucho la atención, te voy a explicar brevemente por qué. Porque el mensaje de Jonás, como ya lo estudiamos, solamente traía juicio, hermano. Él solamente decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No dice la Biblia, no da mención de que daba oportunidad para salvación. O sea, no dice que él decía, pero si se arrepienten,
se pueden salvar. No, Él simplemente iba dando juicio, hermano. Y por eso Jesús dice, aquella generación los va a condenar a ustedes en el día del juicio, porque ellos le creyeron a Jonás. Y Jesús dijo, he aquí alguien más que Jonás. ¿Sabes qué? Porque Jesús hizo más que Jonás. Porque Jesús sanó, porque Jesús liberó, porque Jesús demostró amor, porque Jesús demostró misericordia, porque Jesús vino a traer palabras de vida eterna. Y Jesús les dijo, miren, con todo lo que yo hago ustedes no quieren creer. Aquel solo les dio juicio y le creyeron. He aquí más que Jonás, he hecho más cosas que él. Aquel solo traía juicio. Yo traigo perdón, yo traigo misericordia, yo traigo el agua de vida. En otras palabras, lo que Jesús les dio a entender, y a él no le quisieron creer, hermano. Pero bueno, la Biblia dice que se arrepintieron el rey y todos los habitantes de Nínive. Dice que pusieron en ayuno hasta aún a los animales y a los de pecho. Y cuando Dios vio lo que habían hecho, Dios desistió de destruir, hermano, a esa gran ciudad, hermano. Quiero mencionarles algo brevemente. Nínive, hermano, era la capital del reino o del imperio asirio. Nínive era la capital, hermano, como por así decirlo, Washington DC, aquí de los Estados Unidos de América. Nínive era la capital, que si tú te recuerdas en Génesis, es una de las ciudades que dice que Nimrod edificó. Nínive, hermano, ¿ok? Entonces, aquí en Nahum, si quiere acompáñenme ahí, vamos a solamente rápidamente, el capítulo 1 y verso 1. Nos damos cuenta que Dios levanta a este varón llamado Nahum. La Biblia no habla mucho acerca de él, solamente nos da su nombre y de la ciudad de donde era. Pero mira lo que dice capítulo 1, verso 1. Dice, profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Verso 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Verso 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies, hermano. Hasta ahí. Vemos que dice profecías sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum, hermano, ¿verdad? Hoy, a través de este estudio, hermano, al terminar el estudio, vamos a estar en la capacidad de comprender que los que no permanecen en la gracia del perdón caerán bajo el juicio, hermano. Lo voy a repetir una vez más. Al terminar este estudio, vamos a estar en la capacidad de comprender que los que no permanecen en la gracia del perdón caerán bajo el juicio, hermano. Hay personas que porque Dios ya los perdonó, que porque ya Dios tuvo misericordia de ellos, hermanos, se alejan y se apartan, hermano, y dicen, al cabo ya Dios me perdonó, yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir viviendo mi vida como yo quiera, hermano. Pero ahorita vamos a mirar que aquellas personas, hermano, que no permanecen en la gracia del perdón, en ese perdón que recibiste un día, yo no sé cuántos han recibido el perdón de Dios. Aquellos que no permanecen en esa gracia que Dios nos dio, hermano, y se alejan, hermano, caerán bajo el juicio de Dios, hermano. Yo quiero decirle algo. Estos libros, si tú te fijaste ahorita, los versículos hablan fuerte, hermano, porque dice Jehová es Dios celoso y vengador, dice, lleno de indignación y que se venga de sus adversarios. Son palabras fuertes, hermano. Amén. Y esto es lo que el cristianismo, no voy a hablar del mundo, el del mundo, olvídese, el del mundo sin Cristo está perdido. Esto es lo que el cristianismo, el cristiano de hoy, esto es lo que no le gusta escuchar. Acerca de este Dios lleno de ira, lleno de indignación contra el pecado, contra la impiedad, contra la maldad, hermano. Eso es lo que al cristiano de hoy en día no le gusta. Ellos dicen, solo quiero que me hables del Dios de amor, del Dios de que me va a bendecir, del Dios que me va a dar todo lo que yo le pida. Solamente háblame de eso. No me hables del Dios de ira, del Dios de juicio, del Dios vengador, del Dios que trae castigo. La gente dice, no me hables de eso. Pero fíjate bien, también la Biblia dice que su pueblo perece, hermano, por falta de conocimiento, hermano.
Cuando no conocemos a nuestro Dios, hermano, hay problemas. Y hoy vamos a ver cómo aquel que no permanece bajo la gracia del perdón va a caer bajo el juicio de Dios. Muchos dicen, no, escucha bien, algunos toman hasta porciones bíblicas para justificar su vida de pecado. Muchos dicen, ¿tú quién eres para juzgarme? Si Jesús, cuando le trajeron a una mujer en adulterio y que aquellos fariseos la iban a apedrear, Jesús no la condenó. Y ellos dicen, y si Jesús no la condenó, ¿tú quién eres para juzgarme? Ahora, pero recuérdese algo, Jesús le mostró gracia. Pero Jesús en sus palabras le dijo, ni yo te condeno, pero después le dijo, vete y no peques más. ¿Sí o no? Amén. O sea, le dijo, te muestro mi gracia, te muestro mi perdón, no la deseches, no sigas en lo mismo, porque va a haber consecuencias. ¿Te recuerdas que la Biblia habla de un hombre paralítico, hermano? La Biblia dice que había un hombre paralítico, hermano, hacía muchos años. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, yo no tengo quien me eche ahí al agua. Mirándolo fijamente le dijo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Y se levantó el hombre para gloria del Señor. Aleluya. Y después Jesús se aparta y al rato lo ve. Y Jesús le dice, mira que está sano. Ya no sigas pecando, o algo peor te puede venir. Escucha bien, Jesús le dijo, en otras palabras le dijo, ya te mostré mi gracia, mi perdón, mi favor, te he bendecido. Tú no caminabas en años, mi gracia te ha hecho que camines, mi poder te ha levantado. Pero Jesús le advierte y le dice, si no te mantienes en esa gracia y sigues pecando, algo peor te puede acontecer. Entonces, este pueblo de los ninivitas, hermano, experimentaron la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, pero como vamos a ver, no se mantuvieron ahí, hermano, y el que no se mantiene va a caer en el juicio de Dios. Pase la siguiente imagen, por favor. Mira lo que dice el punto número 1, hermano, dice así: segundo anuncio de juicio a Nínive en menos de 100 años. Segundo anuncio. ¿Por qué segundo? Porque ya en Jonás fue el primero, hermano. Dios les anunció juicio a Nínive por medio de Jonás. Se arrepintieron, Dios los perdonó, Dios no los destruyó. Ahora han pasado aproximadamente 100 años y la ciudad, los habitantes de ese lugar no permanecieron en esa gracia. Ahora ponte a pensar que quizás ahí estaban los hijos o quizás los nietos, hermanos, de aquellas habitantes, de aquellas personas que habían experimentado la misericordia de Dios. Y yo estoy seguro que les contaron a sus hijos y a sus nietos: mira, aquí Dios hace tiempo había mandado un profeta que decía que iba a destruir este lugar, pero nos arrepentimos y Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano. Pero las personas, al parecer, se habían olvidado de la gracia que habían recibido de parte de Dios, como mucha gente que está allá afuera, hermano, y que se ha olvidado de la gracia que un día Dios les mostró, del perdón que un día Dios les mostró, de la misericordia que un día Dios tuvo de ellos. Allá afuera hay muchos, hermanos. Y ojalá y tú y yo nunca más nos volvamos a olvidar de esa gracia, hermano, de ese perdón. Hermano, yo he meditado algo, ahora yo no sé tú, pero cuando yo medito en mi vida, yo digo, yo estoy viviendo tiempos extra. Porque si fuera por mi forma de vivir, yo ya al rato, hermano, que ya no tendría que haber existido. O sea, si hubiésemos vivido en el tiempo de la ley del que pecaba, hermano, no se andaban con cosas, lo apedreaban, bien muerto. Y yo reconozco que así sería ya mi condición, ya muerto, hermano. Pero gracias a Dios estamos aquí. Por lo tanto, no debemos de desechar esa gracia, hermano. Entonces dice ahí, segundo anuncio de juicio a Nínive en menos de 100 años, hermano. La letra A o el inciso A nos dice, de ciudad perdonada a ciudad sanguinaria, hermano. Capítulo 3, verso 1, vamos ahí, hermano. De una ciudad que experimentó la gracia, la misericordia, el perdón, se transformó en una ciudad sanguinaria, derramadora de sangre, cruel, hermano, malvada, perversa. Dice el versículo 1, comienza el profeta Nahum en su profecía y dice, ¡ay de ti!
ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Verso 2: chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, hermano. Entonces, mire cómo comienza el capítulo 3, el profeta Nahum, con un ay. Usted sabe lo que significa esa expresión, ay, ¿verdad que sí? Como cuando usted se da un martillazo en el dedo y usted le hace ay, 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 ay. ¿Qué quiere decir ese ay? Dolor, ¿sí o no? Dolor. Ay, 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 dice, ay. ¿Verdad? Entonces Nahum comienza su profecía con un ay de dolor, como con un ay, como diciendo lo que te espera, Nínive, lo que te viene, lo que se avecina contra ti. Ay, dice, ay de ti. Y luego la menciona y dice ciudad sanguinaria, ciudad derramadora de sangre, ciudad cruel, malvada, perversa. Escucha bien, la historia dice, hermano, que el imperio asirio fueron, hermanos, malvados. Era gente cruel, fueron gente perversa, hermano. Fueron gente que causaron mucha destrucción, fueron gente que no tenía misericordia, que no tenían compasión, hermano. Y Dios le advierte a esta ciudad que hacía 100 años había perdonado, y le dice ay de ti, ciudad sanguinaria. Y luego continúa la profecía y dice toda llena de mentira y de rapiña. Ahora, ¿sabe qué significa la rapiña, hermano? Significa despedazar. ¿Ha mirado usted el león cuando agarra una presa? ¿Se ha mirado cómo, hermano, con los bigotes todos llenos de sangre, le agarra mordidas a los animales y los va despedazando, hermano? Entonces, fíjate cómo Dios está comparando a la ciudad de Nínive. Dice ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, y luego dice sin apartarte del pillaje. Esta palabra sin apartarte del pillaje nos habla que así como el león cuando agarraba su presa y la comenzaba a despedazar, así como el león no se apartaba de su presa, hermano, hasta que se la devoraba toda. Eso es lo que Dios está hablando acerca de Nínive, que era una nación cruel, que era una nación, hermano, que despedazaba. Era una nación que cuando llegaba arrasaba, hermano, hasta no dejar nada, mi amado hermano. Así como el león, hermano, despedaza a su pobre presa, y después de que la está despedazando, no para, no se detiene, hermano, hasta que la acaba, hermano. Así era la ciudad de Nínive, así era el imperio de Asiria, mi amado hermano. Cuando llegaban a un lugar, hermano, arrasaban, hermano, con destrucción, con muerte. Entonces, por eso es que Dios le dice ay de ti, ciudad sanguinaria. Pero mire luego la advertencia que Dios le habla en el versículo 2, hermano. Le dice así: chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Mira lo que Dios le está diciendo a Nínive: ay de ti, ciudad cruel, ciudad malvada, ciudad destructora, ciudad que has causado mucho mal a otros pueblos. Dios le dice: yo enviaré una nación, yo enviaré jinetes. A eso se refiere en el versículo 2 cuando dice chasquido de látigo, cuando le pegan, hermano, al caballo para que vaya avanzando, caballo atropellador y carro que salta. Y luego en el verso 3 nos habla, hermano, de la espada, de la lanza y de la multitud de muertos. Lo que Dios le está anunciando a Nínive por medio del profeta Nahum, mi amado hermano, que cuando viniera el ejército que los iba a destruir, cuando los vinieran persiguiendo, hermano, no se iban a detener. Inclusive la figura que nos presenta Nahum es como de aquellos jinetes que van en su carro jalados por caballos,
y que hay multitud de muertos, hermano, y mucha gente. Imagínate esta imagen, cómo Dios les está advirtiendo lo que les va a pasar. Dios les dice: vienen los jinetes contra ti, con espada, con lanza, multitud de muertos y de cadáveres, caballo que salta. Nos habla, hermano, que la situación se les iba a poner tan fea, y les dice: solamente imagínense lo que les espera. Como cuando el jinete va, hermano, matando y va atropellando y van cayendo cadáveres, hermano, por todos lados, y los jinetes no se detienen, sino que van saltando, hermano, por encima de todos los cadáveres que van quedando regados, que van quedando esparcidos, hermano, por todo ese lugar. Eso es lo que Dios le está diciendo a esta ciudad. Ahora, pero me llama la atención, hermano, cómo dice ahí: de ciudad perdonada a ciudad sanguinaria. Ahora, ¿sí o no? Hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántas personas, hermano, no experimentaron el perdón de Dios, la gracia de Dios? Y después de haber experimentado eso, hermano, se volvieron incluso peor de lo que eran antes, hermano. Y eso es lo que le pasó a esta ciudad. Y por eso Dios les dice: habrá multitud de muertos, habrá multitud de cadáveres. Prepárate, porque yo envío a un pueblo, envío a una nación. La historia nos dice, hermano, que la nación caldea y el pueblo de los escitas se unieron, hermano, y fueron los que acabaron con el imperio asirio, mis amados hermanos. Entonces Dios les advierte en la letra A. Ahora, pero miramos la letra B, hermano, dice: asolamiento contra los enemigos de Israel. Si tú lees los primeros capítulos, vemos que nos habla de también que este pueblo de Asiria, hermano, oprimió al pueblo de Israel. Si tú te recuerdas en los libros de Reyes, la Biblia nos dice que el imperio asirio fue el que se llevó cautivo, hermano, a las tribus del reino del norte. Esos son los que se la llevaron cautivos al pueblo de Israel, a las tribus del reino del norte. Leamos el verso 4 y el verso 7. Dice ahí: asolamiento contra los enemigos de Israel. Verso 4, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Verso 5: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Ahora mire bien, hermano, la razón del por qué viene el juicio, Dios comienza a darla, hermano, desde el verso 1, pero en el verso 4 dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Dios compara a Nínive con una ramera de hermosa gracia, hermano. Maestra en hechizos, dice, que seduce a las naciones con sus fornicaciones. Esto era lo que pasaba. Como Asiria era un imperio grande, un imperio que tenía un poder militar que hacía temblar a muchos, hermanos, a muchas naciones. Pero Asiria engañaba a los demás pueblos. ¿De qué forma? Les prometía alianza. Les prometía que ellos los ayudarían, que ellos los cuidarían, los seducían, hermano, así como una ramera de hermosa gracia. Usted se ha fijado cuando la mujer comienza a seducir. Ahora, cuando una mujer de la mala vida. Entonces, Dios compara a Nínive con una ramera de hermosa gracia que hechiza, que seduce, así como seduce la ramera seduce al varón, hermano, por su hermosura, hermano, y le promete amor y le promete fidelidad sin saber que lo va a traicionar. Así era Nínive. Le prometía ayuda a los demás pueblos, les prometía protegerlos,
Les prometía ayudarles, hermano, y cuando los pueblos se confiaban, entraba Nínive, hermano, a los pueblos, hermano, y los terminaba traicionando, y por último les daba, como dicen por ahí, hermano, la puñalada por la espalda, hermano, a pueblos más pequeños, hermano, que habían confiado en ella. Entonces, por eso Dios la compara y Dios dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Era lo que hacía Nínive, hermano, con los pueblos. Los seducía, los engañaba, les prometía cosas como una ramera lo hace con un varón y no cumplía, terminaba traicionándolo. Así obraba Nínive, los seducía, les mentía y terminaba traicionándolos. Terminaba matándolos, terminaba destruyéndoles. Pero mira lo que dice el verso 5, hermano. Yo no sé en tu corazón qué sucede, pero cuando yo leo estas palabras algo provoca, hermano, porque mira lo que Jehová Dios habla, hermano. Aquí no nomás, en la Biblia no nomás habla de un Dios de amor, también habla de un Dios que dice, soy vengador, estoy lleno de ira y de indignación. Mira lo que dice el verso 5, heme aquí contra ti. ¿Quién quisiera, hermano, que Dios le hable esas palabras y le diga, yo estoy contra ti? ¿Quién quisiera, hermano? Nadie. Pero Dios le dice a Nínive, heme aquí contra ti. Yo soy el que estoy contra ti, le dice Dios. Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, Dios se valdría de naciones, de pueblos para castigar a Nínive, pero en realidad el juicio no vendría de las naciones, sino de Jehová Dios mismo, hermano. Porque Dios es el que le dice a Nínive, heme aquí, yo, le dice Dios, yo estoy contra ti. Yo. Él va a usar instrumentos humanos a las naciones, pero Dios le deja en claro y le dice, yo soy el que estoy contra ti. Y luego le continúa diciendo, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Este versículo, hermano, cuando dice, descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, Dios le está diciendo a Nínive, que Dios la va a avergonzar, como se avergonzara una mujer que le levanta las faldas hasta el rostro y no anda nada. Se avergonzaría a una mujer si le pasara eso. Y Dios le dice, así te voy a avergonzar yo, delante de las naciones. Dice, descubriré tus faldas en tu rostro. Como ya ve que la está comparando con una ramera, y Dios le dice, así como si esa ramera le levantara la falda y no trajera nada, y la vieran y se sintiera avergonzada, dice Dios, así te voy a avergonzar delante de todas las naciones. Eso es lo que le está diciendo Dios en el verso 5. Verso 6 dice, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Mira cómo habla Dios, hermano. Mira cómo habla Dios. Dice el verso 7. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? La maldad de Nínive era tan grande, hermano, su crueldad, su maldad, que Dios dice que cuando le venga el castigo y cuando le venga el juicio y cuando Dios la avergüence, no iba a haber nadie, hermano, no iba a haber otra nación, otro pueblo capaz de compadecerse de ellos, hermano. Es que acaso no es cierto, hermano, como cuando alguien ha sido tan malvado, tan perverso y le cae castigo, pues a veces uno dice, hasta se lo merece. Ahora, no es que le desea uno mal a nadie, pero cuando alguien ha causado tanto mal, hermano, como cuando agarran a gente delincuente, gente que ha matado, que ha torturado, hermano, que han causado mal, ¿verdad? Y a veces les cae el juicio o les cae la justicia, hermano, pues la mayoría de la gente no se compadece, sino que dicen, está bien, se merece eso que le está pasando, porque él hizo esto y esto y esto. Así Dios le está diciendo a Nínive, tú has sido tan malvada, tú has sido tan cruel con los pueblos, con las naciones, que cuando te venga el juicio no va a haber nadie que se compadezca de ti. No va a haber nadie que se sienta mal de decir, wow, pobrecitos de los habitantes de Nínive. Dios le dice, nadie se va a compadecer de ti por causa de tu maldad, por causa de tu crueldad. Imagínate hasta dónde había llegado esta ciudad. Pero pase, Daniel, por favor, el punto número 2. Punto número 2, hermano. Dice así, Dios cita la historia
para demostrar su capacidad de juicio, hermano. Dios le recuerda la historia, hermano, a Nínive. Dios cita la historia para demostrar su capacidad de juicio. O sea, Dios le dice, para que veas que voy a cumplir esto y que tengo el poder y tengo la capacidad, Dios les dice, te voy a poner ejemplos del pasado. ¿Verdad? La letra A, hermano, nos dice así: países poderosos han sido reducidos a nada. Amén. Verso 8, hermano. Acompáñeme ahí, hermano, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le está anunciando juicio y le está anunciando que los va a avergonzar por lo que ellos han hecho, por la crueldad con los demás pueblos, con las demás naciones. Y como para reforzar y para que ellos vean que Dios va a cumplir, Dios les dice, te voy a poner ejemplos en la historia de naciones poderosas que las reduje a nada. Verso 8, hermano. Dios le hace una pregunta a los habitantes de Nínive y les dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Dice, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Aquí, hasta aquí, hermano. Dios, mire, Dios menciona, hermano, a esta ciudad de Tebas, hermano, que fue una ciudad prominente en el mundo antiguo, una ciudad importante, una ciudad grande, una ciudad reconocida también, hermano. Y Dios le dice a los ninivitas, a los habitantes de ese lugar, le dice, ¿acaso creen que ustedes son mejores que este lugar de Tebas allá en Egipto? Les dice, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Fíjate lo que Dios le está diciendo. Ellos tenían, en esa ciudad decía, había hasta alianza entre varios pueblos. Les dice, había la alianza ahí. Ellos eran sus ayudadores. Dios le dice a Nínive, ¿crees tú que eres mejor que ellos? ¿Podrás tú más que esta ciudad también, que fue grande, que fue poderosa, que fue importante en el pasado? Dios le está diciendo, ¿crees tú que no voy a poder hacer lo mismo contigo como pasó con esta nación, con este pueblo, con esta ciudad? Es lo que Dios le está, por eso dice ahí la letra A, hermano, que países poderosos han sido reducidos a nada. El inciso B dice, enemigos arrogantes han sido humillados. Leamos el verso 10, hermano. Mire lo que le pasó a Tebas. Mire lo que le pasó, hermano, a este lugar prominente, de importancia, de grandeza. Dios les dice en el verso 10 que a pesar de sus alianzas que tenían, hermano, dice en el verso 10, sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos, hermano. Dios le dice, mira, esta ciudad grande, prominente, poderosa, que tenían alianza con varios pueblos para defenderse, para pelear, para luchar, Dios le dice, por su arrogancia fueron humillados también. Dios le dice en el verso 10, sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. Los llevaron cautivos, hermano. También sus pequeños, dice, fueron estrellados en las encrucijadas. Ponte a pensar esa imagen, hermano. Cuando fue reducido a nada ese lugar, dice que sus pequeños fueron estrellados, hermano, en las encrucijadas. Hermano, es que cuando llegaban los ejércitos contrarios, esos no tenían misericordia de nadie, hermano. Ellos no creen que decían, este es su pequeñito de 5 años, pobrecito, vamos a hacerlo para un ladito y vamos a ponerlo en un lugar seguro. Hermano, esos a quien se llevaban, hermano. Ellos mataban parejo, hombres, mujeres, niños, hermano, ancianos, a los débiles, a los indefensos, ellos los mataban. Entonces Dios le dice, mira, sin embargo, aunque este lugar era importante, poderoso, tenía alianza con varios pueblos para luchar, para defenderse, para pelear, Dios le dice, sin embargo, sin importar su fuerza, su poder,
como pueblo, Dios le dice, se los llevaron cautivos. Aún a sus hijos los estrellaron. Y continúa diciéndole, sobre sus varones echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos, hermano. Yo te digo algo, muchas veces el juicio de Dios viene sobre naciones enteras, porque se han alejado de Jehová el Señor. ¿Te has fijado estos días en las noticias que en muchos países están aprobando ya el aborto y la gente celebra, hermano? ¿Has mirado ahorita que en varios países ya están aprobando el aborto y las mujeres, ¡ay! ¡Y ay! Y yo digo, ¿y por qué no aprueban una ley diferente? Que todas esas mujeres que están a favor del aborto, que aprueben una ley para la esterilización, que las esterilicen. Sí, o sea, si no quieren tener hijos, que las esterilicen. Así como cuando uno lleva una gatita o una perrita ¿cómo se le dice? Al veterinario, ya uno lleva a la gatita y uno dice, yo no quiero tener un gatero aquí, esterilícenla, o una perrita ahí, yo no quiero estar aquí lleno de perros, esterilícenla. ¿Por qué todas esas mujeres mejor que están a favor del aborto y que quieren andar abortando a sus hijos, mejor que se esterilicen, hombre? Punto. ¿Sí? ¿No quieren tener ni uno? Que se esterilicen. Y así ya no matan a sus propios bebés. Ahora, eso si yo fuera gobernador, ¿verdad? Yo propondría la ley. Sí, que vinieran a manifestarse que queremos aborto, mejor les pongo otra ley, esterilícense todas ustedes mujeres y váyanse para su casa. Y así no van a tener problemas de andar abortando hijos. Punto. ¿Sí o no? Ahorita todo esto está pasando. Y luego los juicios de Dios caen sobre las naciones. Y cuando cae el juicio, cuando viene la destrucción, cuando viene la muerte, la gente comienza a culpar a Dios, o la gente comienza a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué Dios nos ha olvidado? Pero la gente no se pone a pensar y a decir, le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Los gobernantes no se ponen a decir, hemos pasado leyes impías, leyes contrarias a la santidad y a la justicia de Dios. Nadie ve eso, hermano. Cuando viene el caos, la destrucción, la gente comienza a culpar a Dios y a decir, ¿dónde está Dios? Pero aquí nos damos cuenta, Dios le dice a Nínive, mira, naciones fuertes, naciones poderosas, yo las reduje a nada, naciones arrogantes, yo las humillé. ¿Acaso eres tú más que ellos? Le dice Dios a Nínive, hermano. Y yo me preocupo por todas las naciones que están haciendo todo ese pasadero de leyes. Algo va a pasar. Como dijo Marino, algo grande viene a la tierra. Algo grande viene a la tierra, hermano. Entonces, Dios le citó la historia para demostrar su capacidad de juicio. Dios dice, ya lo hice una vez y lo puedo volver a hacer mi nivel, lo que Dios les está advirtiendo. Pero pasemos, hermano Daniel, punto número 3. Punto número 3, hermano. Dice, ninguna medicina cura el mal de los que rechazan a Dios. Ya no hay medicina, hermano. La medicina es Dios. Amén. Y si la rechazas, como el que está enfermito, hermano, y no se toma la medicina, hablando humanamente, pues ya no se va a curar, hermano. El que está enfermo del alma, del corazón, y rechaza, hermano, al que es la medicina, al que es Dios, no hay cura para esa persona. No hay cura para esa nación, no hay cura para ese pueblo. Por eso dice ahí, ninguna medicina cura el mal de los que rechazan a Dios. La letra A nos dice, la destrucción sería cruel y devastadora. Vamos a leer del 11 al 14, hermano. Gloria a Dios. Dice el versículo 11, ahora Dios ya le puso la historia, le puso el ejemplo de otra nación, de otro pueblo fuerte, poderoso, y Dios le dijo, los reduje a nada, los humillé. Y en el verso 11 continúa diciéndole a Nínive, tú también serás embriagada. Ahora, aquí nos habla de que les daría a beber de la copa de la ira de Dios. ¿Cómo se pone una persona cuando está embriagada, hermano? ¿Cómo? De todo, ¿verdad? Pero sobre todo se pone mareado, se empieza a tambalear, ¿sí o no? O sea, no se siente bien la persona, que algunos se embriagan tanto que con tantito así que usted lo empuje van a dar hasta el suelo, ¿verdad? Algunos hasta solitos, pues no necesitan ni que lo empuje, pues algunos les afecta tanto esa cosa. Entonces, Dios les dice en el verso 11, tú también serás embriagado, o sea, tú también vas a beber de la copa de mi ira. Y serás encerrada
tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Nota que le está diciendo tú también, comparando con el otro pueblo que le menciona. Verso 12 dice: todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer, hermano. Alguna vez, no recuerdo, mi abuelo tenía allá, no sé si mi hermano no se acuerda, en un huertito atrás de la casa, un árbol de higos, hermano. Ya ves, pues, lo sacudíamos, hermano, los higuitos así me comenzaban a caer, como si nada. Y a comer, se ha dicho, mira qué buenos están los higos. Y Dios les dice que sus fortalezas serán cual higueras, hermano, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. O sea, aún aquellos en lo que confían, les dice Dios, va a ser inútil, va a ser como nada. No podrán resistir ni aún con aquello que ellos, en lo que ellos confiaban, hermano. Y dice el verso 13. Ahora aquí, hermanas, no vayan a enojar, ¿verdad? Dice: he aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Ahora, ¿a qué se refiere? Tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Pues ya ve que los que son buenos para la guerra son los hombres. ¿Sí o no? Ni los hermanos la creen. Para que lo han hecho amén. Nosotros somos los que vamos a la guerra. Aleluya. Entonces aquí Dios le dice a Nínive: he aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Ahora hay una que otra mujer valiente que anda allá en el army, pero por lo general, si ustedes fijan, los ejércitos o las guerras siempre las peleaban hombres, hermano. Porque las mujeres en esa área, porque en otras áreas son más fuertes que nosotros los hombres. Pero en esa área las mujeres pues son miedosas. Entonces, Dios le dice a Nínive: mira, aún tus valientes se van a acobardar en medio de ti. Van a ser como mujeres, miedosas a la hora de la guerra. Si está haciendo la comparación, Dios dice: he aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Verso 14, hermano, dice: provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. En el verso 14 les dice: provee agua para el asedio. ¿Sabes por qué? En el tiempo antiguo, cuando una nación venía contra otra nación, la rodeaban alrededor, hermano, y no permitían que nadie entrara ni saliera, hermano. Entonces, se ponían alrededor hasta que se les iban acabando los alimentos y el agua. O se rendían o se morían de hambre, hermano. Incluso a Israel le pasó eso. ¿Sabías tú que en Israel, cuando los asediaron, la Biblia dice que las delicadas manos de las mujeres cocieron o cocinaron a sus propios hijos y se los comieron? Imagínate cómo fue el juicio también sobre Israel, hermano, cuando los asediaron, que se fue acabando la comida, se fue acabando el alimento, la bebida, hermano, las propias mujeres, a su pequeñito, hermano, más dice que hasta se escondían. Era tanta el hambre, hermano, que allá todos andaban así, no sabían qué hacer. Entonces aquella venía así, decía: ahí, está pequeñito, este tiernito tiene 3 meses. Híjoles, mi esposo es bien comelón, tengo varios hijos, no nos va a alcanzar. Y dice que se venía acá apartado, hermano, y ahí cocinaba a su propio hijo. Y mire, para adentro. Eso fue parte del juicio también que cayó sobre Israel. Y por eso Dios le advierte a Nínive y le dice: provee de agua, porque viene asedio, los van a asediar, se les van a acabar los recursos. Dice: provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Todas estas expresiones se refieren como diciéndole: pues traten, si quieren, pueden tratar de proveerse de agua, porque asedio les viene. Si quieren, pueden trabajar haciendo ladrillo para que refuercen las murallas que van a ser destruidas. Ahora Dios lo hace de una manera como diciéndole: pues háganlo, pero de nada les va a servir. Amén. Eso es lo que Dios le está diciendo: provéete de agua, porque viene el asedio. Y la letra B, hermano, nos dice que tarde o temprano se cosecha lo que se siembra. Yo se lo he dicho y lo voy a volver a decir, hermano: si usted siembra uvas, usted no espere cosechar manzanas. Nunca va a pasar eso. La Biblia dice que el que siembra para la carne,
cosecha muerte. Y el que siembra para el Espíritu, cosecha vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces recuérdate ahí, tarde o temprano se cosecha lo que se siembra. Lo que tú siembras, hermano, eso vas a cosechar. De manera que cuando, yo te digo algo, cuando coseches o cuando cosechemos, no nos quejemos. Porque lo que fue lo que sembramos. Así es, amén. Fue lo que sembramos, hermano. Vamos a leer el verso 15, hermano, y vamos a ir terminando en este punto. Verso 15. Mira lo que les continúa diciendo Dios. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada. Nos habla que la ciudad va a ser quemada en el fuego y la gente muerta por espada. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro sacó el machete? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Quién me puede decir qué le dijo? El que vive por la espada morirá por la espada. ¿Verdad que sí? El que también dice por ahí, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Verdad que sí? El que vive con la espada y anda quitando vidas, de la misma manera va a morir. Nínive mató mucha gente, arrasaron con pueblos, y ahora Dios les dice: allí te consumirá el fuego, su ciudad será incendiada, te talará la espada. Así que, como diciéndole, así como ustedes mataron a muchos a filo de espada, ustedes van a caer a filo de espada. Por eso dice la letra B, tarde o temprano se cosecha lo que se siembra. Continúa diciendo, hermano, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Verso 16, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Imagínate, los mercaderes de ahí de Nínive se multiplicaron, hermano, los comerciantes, a base de engaño, a base de mentiras, a veces de mentir al prójimo. Dice, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas, que se sientan envallados en día de frío, salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Dios compara al pueblo de Nínive una vez más con las langostas. Yo les he explicado que las langostas, esos enjambres grandísimos que vuelven una nube, hermano, que incluso no permiten que los rayos del sol pasen, cuando llegan a una cosecha, hermano, esos arrasaban con todo. No dejaban nadita, hermano, las langostas. Así era Nínive. Pero Dios les dice, así como ustedes arrasaban con todo, pero así también como las langostas hoy están y mañana no están, así les va a pasar a ustedes. Ustedes arrasaron con pueblos, les dice Dios. Tus mercaderes se multiplicaron como las estrellas del cielo, pero ahorita están, mañana ya no van a estar. Verso 18, hermano, dice, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. Esta palabra, durmieron tus pastores, hermano, se refiere no a los que cuidan los animalitos, sino, recuérdate que siempre depende del liderazgo de un pueblo, de una nación. Depende cómo es, si los líderes caminan en rectitud, en verdad, en justicia, hermano, le va bien a la nación. Pero si los líderes se descuidan, hermano, viene juicio. Por eso yo le digo, me preocupa a todas estas naciones que sus líderes están aprobando leyes contrarias a Dios. Algo va a pasar. Y él le dice así en el 18, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Verso 19, y es lo que decía el punto número 3, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? No hay medicina, le dice, para tu quebradura. Tu herida, le dice Dios, es incurable. Dice, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Y luego hace esta pregunta y ahí termina la profecía de Nahum. ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Como diciéndole, ¿qué pueblo quedó a quien tú no destruyeras? ¿Qué pueblo quedó con el cual tú no te comportaras de una manera cruel, fraudulenta? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Y ahí termina, hermano, la profecía del profeta Nahum. Y la historia nos confirma, hermano, tal como Jehová Dios lo dijo por su siervo,
Así sucedió. Nínive fue arrasada. Nínive fue destruida, hermano. ¿Por qué? Porque no permaneció en la gracia del perdón que hacía 100 años había recibido. Ahora, esto tiene que ser una advertencia para nosotros. Hace tiempo tú y yo recibimos la gracia del perdón, ¿sí o no? Quizás hace 1 año, hace 2 años, 3 años, 5 años, 10, no lo sé cuándo, hermano. Tú y yo recibimos esa gracia del perdón. La Biblia dice que Dios, pasando por alto, hermano, nuestros pecados, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Pero así como Nínive se apartó de esa gracia, de ese perdón que recibió un día, y eso la convirtió en una ciudad pecadora, malvada, y eso trajo su destrucción. Yo te digo algo, si tú te apartas, si yo me aparto de la gracia del perdón que hemos recibido, y nos volvemos tras el pecado, juicio puede caer sobre nosotros. Esa es una mentira, hermano, de aquellos que dicen salvo una vez, siempre salvo. Yo fui salvo hace 5 años, Dios me perdonó ahí, soy para siempre salvo, aunque esté viviendo en el puro pecado, hermano. Entonces, que sirva como una advertencia para nosotros, hermano, de nunca tú y yo apartarnos de esa gracia. Pónganse de pie, hermano. Es buena hora, faltan 10 a las 9. Estamos a buena hora. Cada libro de la Biblia, hermano, como por pequeño que sea, alguna enseñanza tiene que darnos, hermano. Y en este caso, esta es la enseñanza del libro del profeta Nahum, de un pueblo que había recibido perdón, misericordia, pero se volvió sanguinario y Dios lo trajo a juicio. Y en esta ocasión ya no hubo medicina para su quebradura, hermano. Su herida ya no tenía remedio, porque se volvieron tan malos, tan crueles, tan perversos, que ya la única forma de detenerlos fue con el juicio, destruirlos. Ojalá y tú y yo nunca, hermano, nos apartemos de esa gracia, de ese perdón. Tú y yo sabemos, hermano, siendo sincero delante de Dios, que por como vivíamos o por hechos que cometimos o hicimos, lo que merecíamos era juicio. Pero Dios en su misericordia nos mostró perdón, hermano, favor, misericordia, ¿sí o no? Gloria a Dios. Mantengámonos ahí. Mantengámonos ahí. Recuerda las palabras de Jesús, aquel paralítico. Mira que has sido sanado. No peques más, o algo peor te puede acontecer. Recuerden las palabras de Jesús, aquella mujer que estaba en adulterio. Ni yo te condeno, pero vete y ya no peques más. Que estas palabras sean para ti y para mí, hermano. Mantente ahí en la gracia de Dios, en su perdón. Mantengámonos ahí, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Cierra tus ojos. Padre.